Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV. Amira Lozada es una joven estudiante con una pasión por analizar la política del país. Tiene un interés por la participación ciudadana y el desarrollo de iniciativas que impacten positivamente en la sociedad. ¿Qué crees que sea lo que está más jodido en el sistema estatal o de gobierno del país actualmente? Estamos poniendo curitas a heridas de guerra, pero nuestra prioridad como Estado es, ¿sabes qué? Acabemos con la oposición. Amira, qué gusto tenerte con nosotros. Jorge, gracias por la invitación. Me gustaría empezar un poco hablando sobre las preocupaciones que pueden tener los ciudadanos, también incluso los jóvenes. ¿Cuáles crees que son los desafíos más urgentes e importantes que atraviesan los jóvenes y los ciudadanos en Ecuador? Yo creo que el primer desafío que tenemos en el contexto político y social es poder digerir y entender las noticias que vemos. Porque muchas veces leemos y en base a entenderla, obviamente crear un criterio y tomar postura, argumentar a favor o en contra, pero muchas veces leemos un titular que no nos explica mucho o una noticia que está explicada de forma muy superficial o tan técnica que por lo menos a los jóvenes nos pasa mucho que decimos, a ver, ok, pero o sea, tradúceme lo que me estás tratando de decir para tomar una postura política, poder opinar y al final del día entender que también es nuestra responsabilidad participar de estos debates, de la coyuntura del día a día nacional e internacional, porque sí nos afecta. Pero siento que de cierta forma se ha creado esta narrativa sobre ciertos temas políticos o esta forma de comunicación tan distante del ciudadano, que es realmente a quien afecta directamente todas las decisiones que se toman, que caemos en esta frase de, ay, no, no me hables de política, o no me interesa saber de política, o en política todo es corrupción, que sí, tal vez son prácticas de las cuales no podemos desligarnos lamentablemente, pero es inevitable hacer conciencia o tener que hacer conciencia de que estos temas sí nos afectan, nos involucremos o no. Y si nosotros no tenemos una voz activa en estas decisiones que se toman, alguien la va a tener y esa voz va a ser escuchada mucho más fuerte. Y justamente creo que ese es el tema. A veces nos ponemos en bandeja de plata a la clase política y saben que a través de ciertas narrativas, tendencias, movimientos en redes sociales, enganchan al electorado sin que cuestionen mucho las decisiones que están tomando. Pero, ¿cuál crees que sería el problema ahí? ¿Podría ser quizás la falta de interlocutores entre clase política, sociedad civil o traductores, si lo queremos poner también en tus palabras? ¿O tú crees que, por ejemplo, también exista realmente una desidia por parte de los ciudadanos de querer distanciarse de las preocupaciones políticas y entendiendo política no como algo que sucede o que no debería ser entendida como algo que sucede en Palacio Carondelet o solo en la Exacto. Asamblea, sino como algo que sucede en nuestra vida diaria? ¿Tú crees que también puede existir algo de desidia por parte de nosotros ahí? Sí, yo creo que viene como de parte y parte, tanto de la clase política y de nosotros como ciudadanos. Tal vez por la decepción que tenemos nosotros como ciudadanos y la sociedad de todo lo que hemos escuchado, que corrupción aquí, corrupción allá, o no funciona este sistema, no funciona el otro, y sí, lamentablemente siempre como las malas noticias tienen más eco que las buenas. También hay como cierto hartazgo de decir, o sea, de parte de los ciudadanos en involucrarnos en esto, porque decimos al final del día no están respondiendo a las reales necesidades que tenemos y desde la parte política, para explicar o sea, desde la clase política, las decisiones que están tomando, yo sí creo que hace falta esa comunicación un poco más amigable, menos técnica. No digo que hayan excepciones, claramente hay temas que necesitan ese refuerzo técnico, pero a veces se nos olvida contestar esa pregunta de qué forma esta decisión política te afecta positiva o negativamente. Y a nosotros como ciudadanos, tal vez dejar un poco ese hartazgo que sí es emocional y verlo de una forma un poco más racional y decir, no, a ver, tengo que leer un poco más o tengo que preguntar un poco más sobre esto porque no tiene nada de malo el no entender, porque también a veces la política se ve como, bueno, si yo no la estudio, si yo no sé de derecho o si yo no leo 1000 libros al día, no la voy a entender, entonces mejor no pregunto porque aparte si opino,
quedo mal. Y no, justamente política es eso, opinar, cuestionar, equivocarte, o primero pensar algo y luego escuchaste, intercambiaste ideas con otra persona y también te cuestionas a ti mismo. Creo que ese es el arte de la política al cual aún no hemos llegado. ¿Y cómo crees que conciben los ecuatorianos la política, sobre todo entendiéndola como ese ámbito donde toman decisiones? Es decir, a día de hoy, por ejemplo, hay muchas personas, muchos ciudadanos, incluso jóvenes, que quieren ir a ocupar un puesto público, algunos pueden ser funcionarios públicos, dependiendo de a dónde específicamente quieran ir, pero a veces me da la sensación, y este es mi opinión personal que te la comparto, de que puede existir quizás el incentivo erróneo hacia querer pasar a esa parte política. Es decir, creo que muchas veces en lugar de decir quiero entrar a ese puesto político para ayudar a las personas, para poder servir, lo toman como un puesto de poder, donde voy a tener poder, voy a estar tranquilo, también donde voy a tener un empleo estable, porque recordemos que vivimos en una sociedad donde solo el 3 de cada 10 ecuatorianos tiene empleo formal. Estar en lo público básicamente es formalidad completa, que es un privilegio de hoy en Ecuador. Pero ¿tú crees que hoy en día esa política también se ha convertido o ha dejado de ser ese espacio para servir y al menos como lo concebimos hoy en día se ha convertido en un espacio de poder y un poder entendiéndose quizás como algo muy egoísta de las personas que van ahí? Sí, justamente escuchando la pregunta y pensando en la respuesta, pensaba en la palabra ego. Cuando, lo cuento desde como mi experiencia muy personal, cuando las personas me preguntan qué estudias y digo, ciencias políticas, papás de amigos, de amigas, me dicen, ciencias políticas, ¿qué quieres ser política? ¿Te vas a meter a política en este país? Con todo lo que ha pasado. La política aquí en todas partes del mundo es súper complicada. Y mi respuesta siempre es, no. O sea, no necesariamente porque estudie ciencias políticas significa que voy a hacer política, sino más bien es entender ese concepto de la política como un medio para servir. Desde que tengo creo que 15 años sabía que quería estudiar esto, pero porque yo lo veo como un medio para representar intereses de un grupo de muchas personas y mediante esto ver herramientas, ver puentes que se puedan construir y realmente responder a estas necesidades que tenemos. Ahora, con el tema del servicio público, sí, yo creo que hay una mala concepción muchas veces, no solo en los jóvenes, sino en general, de que, claro, bueno, soy servidor público, tengo todos los beneficios de ley, tengo un trabajo estable y demás, pero a veces se nos pierde o se nos olvida el propósito de ese cargo y es servir al ciudadano, servir al usuario. Y claro, en campañas escuchamos siempre el como, no, nosotros políticos somos responsables de servirles y para eso estamos aquí. Pero al momento cuando vas a hacer las solicitudes más básicas como ciudadano, ni siquiera te pueden responder a eso. Entonces, eso es preocupante porque dejas que el ego de poder estar en servicio público o en estos cargos esconda o difumine el verdadero propósito de estar ahí. Y creo que eso es algo que nos falta como sociedad, entender el propósito. Un propósito que, a ver, no culpo a los ciudadanos para nada, porque exactamente hay desempleo, hay muchísimas necesidades, pero sí ver la vida en general más allá. O sea, si yo mañana no estoy aquí, ¿qué le dejé a esta sociedad? Levantarnos todos los días y decir, bueno, ¿qué más estoy haciendo? No por mí, sino más allá de mi metro cuadrado. Y eso es algo que lo aprendí con el tiempo y es, creo yo, una de las únicas formas en las que puedes llegar a sentirte completo como ser humano. O sea, trasciendes al momento de servir y de tener ese propósito más allá de una remuneración. Sabes que me gustaría muchísimo pensar en que todos los que anhelan ser políticos hoy en día o que están en la política tengan esa sensación de querer trascender y dejar un impacto. No sé si eso se cumple al 100% hoy en la actualidad y eso es parte, creo yo, también de los problemas que tenemos como país y un poco también decepciones personales que yo tengo sobre lo que nos pasa. Pero me gustaría profundizar en qué opinas
del rol que están jugando los jóvenes actualmente en la política ecuatoriana. Por ejemplo, si piensas que ser joven en un contexto como el Ecuador es un atributo positivo o negativo en sí o no, o lo que ha ocurrido, por ejemplo, en casos también de asambleístas muy jóvenes que muchas veces ni siquiera han empezado la universidad o tienen un semestre de universidad y ya los vemos en un puesto de decisión como legisladores. ¿Qué piensas sobre ese panorama que están enfrentando los jóvenes actualmente? Yo creo que los jóvenes somos capaces. Todos somos capaces y tenemos un rol sumamente importante en nuestra sociedad y en la toma de decisiones. Como te decía hace un rato, el tema de votaciones, votar consciente, cuestionarte. Pero para cargos como ser un asambleísta, por ejemplo, en donde ya tomas decisiones realmente transversales que le van a cambiar la vida a un país, lo mínimo que deberíamos tener para aceptar ese cargo es la conciencia de si somos lo suficientemente preparados y responsables para tomar ese tipo de decisiones. Yo no creo que un título te haga el asambleísta perfecto, no, pero estamos hablando que ya un cargo de asambleísta es un cargo técnico, donde tienes que saber de normativa, tienes que saber de leyes, tienes que conocer las reales necesidades que hay en cada una de las provincias del país. Tienes que conocer a profundidad toda la política pública que ya y políticas de Estado que el país ha tenido, cuáles han funcionado, cuáles no han funcionado, manejar estadística, manejar data mucho más compleja, que es un cargo con una responsabilidad mucho más alta. No digo que no puedan haber errores, a ver, somos seres humanos, los errores siempre van a estar ahí, pero sí tener un grado de conciencia y responsabilidad mucho más alto, porque las decisiones que se toman ahí le van a afectar a miles de personas, miles. Entonces, a veces, claro, es el ego diciéndonos, oye, si tienes la oportunidad de ser asambleísta, imagínate ser asambleísta a los 22, 23, 24 años. O sea, el tren pasa una vez en la vida. Sí, pero también es tu responsabilidad como ciudadano y como persona política de naturaleza saber cuándo aceptar y cuándo no, sabiendo todo lo que conlleva ese cargo. Entonces no podemos tener una asamblea y por eso las personas con mucha más experiencia luego dicen, chuta, pero hay un jovencito, un chico en la asamblea que está dibujando en plena comisión. Entonces luego como jóvenes no nos podemos quejar de ese tipo de comentarios que decimos, ay no, que un viejo, una vieja, que ni sé qué, no le dan chance a los jóvenes. Claro, pero si te dan la oportunidad, ni siquiera estás siendo responsable y consciente de ese rol que estás jugando en la vida de millones de ecuatorianos. ¿Tú crees que, por ejemplo, sería óptimo pensar, más allá de si encontramos la respuesta correcta en cada uno de los puntos, pero al menos crees que sería óptimo pensar en requisitos para poder Sí, llegar a ciertos espacios como legisladores? sí, totalmente, totalmente. Yo creo que requisitos, sí, aquí entra la edad como una forma o medio de materializar este tema de la preparación y experiencia. Pero como digo, la edad ni el título van a garantizar que ese asambleísta tome decisiones correctas o responsables. Pero, por ejemplo, un examen, una prueba que realmente sea una prueba integral, transparente y como debería ser. Ese también es otro tema en la política. Lamentablemente hay muchas cosas que deberían ser de cierta forma y son de otra, pero lo mínimo, una prueba a ver si saben por lo menos de qué se trata un cargo público, por lo menos para conocer si el asambleísta ahí sentado sabe cuántas comisiones tiene la asamblea, cuántos asambleístas se necesitan, o sea, cuántos votos se necesitan para pasar una ley económica urgente, por ejemplo, y esas diferencias entre los proyectos de ley, qué recae sobre cada materia, al menos una prueba creo que sería necesaria. Sabes que yo sonreía porque yo he pensado un poco también en algo así, pero luego lo sigo pensando un poco más a profundidad. ¿Qué pasaría en un país como Ecuador, donde tienes instituciones débiles, entendiéndose no como instituciones públicas, sino como instituciones, reglas de buena sociedad, donde son débiles? Uno puede poner una prueba, pero, y más de mí que lo diga, pero yo creo que si lo hacemos van a haber muchas personas que van a encontrar la forma de saltarse esa prueba, de buscar las respuestas a la prueba.
Y no es algo que me enorgullece, pero es la realidad que vivimos en Ecuador. En Ecuador tenemos una institucionalidad bastante débil y, y no sé si estamos haciendo las cosas correctas como para poder levantar y tener unas instituciones más fuertes. A eso yo le agregaría, además del tema de una institucionalidad bastante frágil y cada vez vemos que se fragmenta más, un Estado completamente polarizado, políticamente hablando, yo le agregaría también la falta de oportunidades. Porque yo también cuando digo, pero no, hagamos pruebas, exámenes, a ver si es que de verdad están preparados. ¿Y qué pasa con alguien que sí tiene la vocación de verdad de servir y ve un cargo legislativo como una forma de hacerlo, pero no tuvo las oportunidades necesarias para acceder a una educación de calidad o a un título de tercer nivel? Entonces siento que estamos en un loop constante en donde tienes una institución débil, aparte falta de oportunidades, pero aún así nos exigimos a nosotros mismos como sociedad ser personas más responsables, profesionales más preparados, pero no llegamos ni al mínimo estándar. Entonces, sí, como yo también a veces entro en un dilema interno y digo, a ver, pienso esto, y luego me respondo yo sola y digo, pero la situación en Ecuador es distinta. em, entonces es un reto sumamente complicado, pero creo que el cambio, o por lo menos el intento de hacerlo, empieza desde nuestro día a día, o sea, desde no bajar la ventana y botar la basura por la ventana del carro, sino realmente guardarla y ponerla en un tacho de basura. Ni siquiera a veces esas son reglas, lamentablemente, de convivencia aquí que no las respetamos y las traspasamos y aquí lamentablemente vivimos la ley del sabido, como el que tiene padrino se bautiza, mira cómo te saltas la prueba, pero eso yo creo que ya viene también de una decisión muy personal de cada uno de nosotros. Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo, podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. Has tocado puntos bastante fuertes pero necesarios sobre la realidad que vive Ecuador. Eh, ¿Dónde crees que recae ese peso de tener ese tipo de problemas? ¿Recae, por ejemplo, en la cultura política del país, de nosotros como ciudadanos, o también puede estar recayendo en, no sé si en el gobierno, pero al menos en las instituciones como tal del Estado, per se, en ese debilitamiento que justamente hablamos que lo tienen? Antes de ser servidor público, antes de ser político, antes de ser presidente, asambleísta, fiscal, pertenecer al sistema, o sea, ser funcionario del sistema judicial y demás, somos ciudadanos. O sea, seres humanos ciudadanos. Entonces yo sí creo que la responsabilidad de mejorar la institución y de mejorar el Estado como tal recae en nosotros como ciudadanos. Que claro, cuando ya accedes a uno de estos puestos de los cuales hemos estado conversando, esa responsabilidad es aún mayor. eh, es algo que se va cosechando el tiempo, o sea, desde ese examen que no copiaste en la universidad o en el colegio, o esas horas que le invertiste en, ¿sabes qué? Voy a estudiar porque es mi responsabilidad y voy a hacer las cosas bien. Desde que te sentaste en una mesa a conversar de temas que realmente son necesarios hablar y decir, ¿sabes qué? Esta es mi opinión, tal vez no es la misma que la tuya, pero tengo mis argumentos, y no insultaste al otro, te peleaste con el otro porque no pensó igual que tú. Ya ahí estás empezando a sembrar, a sembrar, a sembrar. Y si en algún momento llegas a algo público, la idea es que coseches todo eso y esos valores, principios y bases o sea, a que puedan trascender ya siendo la atención para un usuario, que es otro ciudadano. Entonces yo creo que eso sí tiene un efecto dominó. Porque si yo también voy a una institución, no me atienden como deberían atenderme a mí como ciudadano. Entonces digo, pero si el funcionario es así, me dijo esto, no quiso, le pedí, era su competencia y me dijo que no lo iba a hacer, que ni sé qué. Entonces yo vengo como usuario y también les hago un relajo en la institución pública y dejo desordenado y dejo sucio y hago lo que se me da la gana, porque como aquí todo el mundo hace lo que quiere, yo ¿por qué no voy a hacer lo que quiere? Entonces creo que es difícil, es difícil, pero es un reto que tenemos todos.
sea, interiorizar el tema de que, no, o sea, yo no puedo criticar algo del otro que yo estoy haciendo en mi día a día, igual o peor. Entonces, es tener coherencia con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que pedimos de nuestro entorno también. Es exigir, pero también proponer al mismo Así tiempo. es. ¿Qué crees que sea lo que está más jodido en el sistema estatal o de gobierno del país actualmente? Si lo veo solo ya como metiéndome un poco más al tema de análisis político, es el tema de la polarización. Estamos en un país en donde vas a un hospital público o a un hospital seguro, un hospital del IES, vas al IES de Los Ceibos, tienes a un paciente en UCI, a un familiar en UCI y te mandan a comprar los tubos para sacarte sangre en el laboratorio que queda a 100 metros del hospital. Estamos en un país en donde, en teoría, el acceso a la salud debería ser gratuito y sin obstáculos, pero es un desastre. Tenemos un alto índice de deserción escolar. ¿Qué podemos esperar de esos niños que no están ni siquiera recibiendo educación cuando tengan 17, 18, 19 años? Claro, sí, necesitamos cárceles, mano dura, tomar decisiones súper firmes en seguridad, pero estamos creando bombas de tiempo que nos explotan después de 10 años, después de 15 años, después de 20 años, y le estamos poniendo curitas a heridas de guerra, pero nuestra prioridad como Estado es, ¿sabes qué? Acabemos con la oposición. ¿Sabes qué? Peleémonos en Twitter desde otro lado del mundo por la decisión que están tomando. Critiquemos todo, hagámonos pedazos entre los que estamos tomando decisiones. Y mientras tanto la gente se está muriendo, hay extorsiones, negocios cierran, y eso entonces no es prioritario. La prioridad es pelearnos en la asamblea. Buscar la censura de asambleístas, no darle la palabra a la oposición. Y ojo, no digo que la oposición también tome una actitud de puros intereses políticos, del partido, del movimiento, personales, pero al final del día, quienes les dimos el voto o no los dimos, pero sí esperamos que respondan porque son quienes deben responder ante estas, como digo, necesidades del día a día y necesidades vitales, como son salud, educación, no lo hacen. Y eso hablando desde la parte de gobierno central, y cuando hablamos de gobiernos descentralizados, también, que si eres o no eres oposición, que si cooperas o no cooperas, aunque seas de una ideología distinta, y ya el momento de la acción y del resultado, no hay respuesta, no hay respuesta. Estamos hablando que hay ciudades, cantones, que no tienen ni siquiera servicios básicos, ni siquiera servicios básicos. Y tenemos, o sea, casos gravísimos en gobiernos descentralizados de corrupción, sobreprecio en contratos. Estamos 2026. Yo tengo 23 años y desde que me acuerdo que en cada invierno la costa es un desastre. Nadie ha podido resolver el tema de las inundaciones. Nadie. Pero es más importante pelearnos, como digo, por Twitter, entre el presidente y el alcalde. Que si es o no es. Y no digo que deberíamos, o sea, no estoy fomentando, por si acaso, una cultura de impunidad, para nada. Pero sí tenemos también que ser conscientes de que las necesidades del ciudadano no pueden pasar a segundo plano. Entonces, si tenemos la capacidad de poder corregir a estos políticos, hacer las denuncias que sean necesarias por casos de corrupción o cualquiera sea el caso, y además, o mejor dicho, y sobre eso, sí responder a las necesidades del ciudadano, increíble. Pero si no, sí deberíamos hacer una lista de prioridades y en qué estamos invirtiendo nuestros recursos, no solo económicos, sino también de energía, de tiempo y demás. Entonces, esa sí es una preocupación muy personal mía, pero no caer en eso y cuestionarme, ok, perfecto, ¿y qué pasó con tal caso del niño, de la niña, del adolescente que no estudió, o de tal persona que fue a un hospital y no le respondieron por su hija y murió por la picada de un insecto? Entonces, esos son los temas que se opacan por peleas políticas que
que a veces no quedan en nada. O los gobiernos van a pasar y pasarán, pero ese problema social se mantiene y no está resuelto. Y viene un gobierno nuevo y dice, sí, yo voy a intentar resolverlo, y tampoco lo hace. Sabes que tu respuesta justamente me traslada a la pregunta anterior que teníamos, donde hablábamos del tema de cultura política per se, porque siento que todo termina relacionándose o teniendo una interacción entre sí. Podemos desde la ciudadanía, por supuesto, que tiene que ver, por ejemplo, temas de educación, temas de valores, temas de familia incluso, de hogares, pero también luego tenemos cuál es el reflejo que está en la clase política actualmente, donde también mucho que tiene que ver ahí parte de el desquebrajamiento institucional que estamos viendo en Ecuador, pero ambas como que se relacionan y de alguna u otra forma terminan de tener, o en esa bomba de tiempo de la que tú hablas, de justamente esa desidia, pero eso al mismo tiempo un poco el cómo otra vez no terminamos nosotros ni de solucionar estos problemas, Ujú. ni realmente pensar a futuro, porque luego lo único que nos queda es decir, como tú dices, el siguiente gobierno lo va a resolver, pero no termina resolviendo nada. Y hay algo ahí que nos termina haciendo desde hacer clic. Exacto, era lo que te decía, es como un loop. O sea, estamos dando vueltas en círculos, y luego no solo es que los siguientes gobiernos no terminan resolviendo el problema, sino que es un borrón y cuenta nueva cada 4 años. Como si la administración pasada no es de mi línea política o de mi partido o afín mío, entonces nada de lo que se hizo sirvió. Borra y de nuevo. Lo mismo pasa, o sea, pasa en gobierno central, gobierno descentralizado. Y pasa en cualquier ideología, no Y en cualquier necesariamente ideología, de exacto. un solo O sea, partido. puede venir un gobierno de derecha, luego cambia a otro de derecha, pero si son de partidos políticos distintos, entonces no, yo no quiero saber nada de lo que tú dices, esa administración es un desastre, cambia a todo el mundo, saca a todo el mundo, y es volver a empezar. Entonces, no alcanzamos tampoco una institucionalidad sólida, porque estamos en una montaña rusa, estamos sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, no hay estabilidad. O pasa que, bueno, ya pasó con el gobierno de Rafael Correa, que 10 años en poder, y en esos 10 años, claro, fue como todo se concentró de manera vertical en un estado hiperpresidencialista que, bueno, hoy ya eso está establecido prácticamente en la constitución que tenemos, que es como una camisa de fuerza, de una forma tan vertical que esos 10 años parecía como, bueno, sí tiene sus altos y bajos, pero ahí vamos. Pasaron esos 10 años y explotó. Y claro, como se vino acumulando tanto tiempo, hoy es como una catástrofe y una ola de problemas y ola de problemas y ola de problemas. Pero ahí viene el tema, queremos seguir teniendo gobiernos de 10 años o más todavía. ¿Qué va a pasar? Después de esos 10 años también, otra bomba de tiempo, va a salir todo y va a ser un problema. ¿Por qué no mejor rescatamos lo bueno, lo que se puede reforzar, y a eso le seguimos sumando iniciativas, proyectos, recursos, toma de decisión sensata y responsable, para ahí ir construyendo Estado, un Estado fuerte, ir construyendo país, y no sea me levanto, me vuelvo a caer, otra vez levántate, de nuevo me caigo, otra vez levántate, sino irnos construyendo. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que en Ecuador no hay una diferencia clara entre políticas de Estado y políticas de gobierno. Siempre lo Ujú. terminamos entendiendo como lo que diga el gobierno que viene. Exacto. Y va a coger un borrón y cuenta nueva y se termina siendo un ciclo vicioso en general. Tu respuesta me dio cierta curiosidad y en preguntarte si tú crees que la sociedad ecuatoriana tiene tendencia a querer gobiernos autoritarios. Sí, y no solo la ecuatoriana, sino Latinoamérica. O sea, si por ejemplo regresamos a Latinobarómetro, la democracia en Latinoamérica no es tan fuerte, o sea, la aceptación y percepción de la democracia no es tan fuerte como en otros países del mundo, como en Europa, por ejemplo, porque el ciudadano pone primero sabes que si tú me vas a resolver el problema que tengo, si me vas a resolver la inseguridad, si vas a detener la extorsión, el narcotráfico o problemas de cualquiera de esas índoles, no me interesa si
eres dictador o no eres dictador. Con tal de yo poder ir a la tienda a comprar y que no me maten mientras voy a hacerlo, que venga lo que tenga que venir. Y mira que de cierta forma en Latinoamérica hay toda esta ola, sí, de gobiernos de derecha, pero también tienen ciertos rasgos mucho más autoritarios. O sea, por ejemplo, tienes un Donald Trump que se está comiendo el mundo, que no sorprende porque en su momento, en su primer periodo, era algo característico de él, pero ahorita vino con mucha más fuerza. Tienes un Nayib Bukele que sí, vence o lucha contra todo el tema del crimen organizado en El Salvador, aumenta los índices de seguridad, hace al Estado un Estado seguro, pero también a través del Congreso y todo, porque tiene mayoría y demás, es prácticamente suyo el Congreso, eh, se admitieron elecciones indefinidas. Entonces tienes esos rasgos que llaman la atención. En Chile, Cast, estamos hablando que también es de esta tendencia no de mano dura, aquí se toman las decisiones, lo que yo digo se hace. Y en el caso de Ecuador, por ejemplo, Noboa se considera, claro, de centro izquierda, que es demócrata y demás, pero sí hay rasgos medios autoritarios. No te digo que sean dictaduras, porque no lo son, pero no estamos hablando de tampoco una democracia plena, plena, plena. Y si no se responde por ejemplo, consultas populares. No, que bueno, sí, ya lo que dijo el pueblo ecuatoriano y demás. Ah, pero es que la oposición hizo la campaña en contra porque ellos no quieren un mejor Ecuador. Y a veces no, esa no es la respuesta. Por ejemplo, en la consulta, la última que tuvimos acá para el tema de la constituyente, yo no creo, o mejor dicho, me parece erróneo el atribuir el no a la oposición. Erróneo. Yo creo que eso fue un termómetro para de la ciudadanía diciéndole no, no. O sea, aquí no es que si el uno o el otro, que si el papel me dice o no me dice. Yo quiero que me des resultados con lo que tienes, con las herramientas que tienes. Entonces, yo creo que sí, Latinoamérica sí tiene una tendencia a escoger una mano dura o no, pero poniendo siempre como necesidad principal el quiero que me respondas a lo que no me deja vivir en plena paz en mi día a día, sea cual sea la forma en la que lo hagas. Y hablando de gobiernos autoritarios, tú, como Amira, ¿estarías dispuesta a ceder tus libertades a favor de tener seguridad? No, no, porque eso también es una bomba de tiempo, más allá de mi libertad. En estos gobiernos autoritarios siempre hay estos famosos daños colaterales. Es que sí, que estamos buscando la seguridad de todos, pero hay desapariciones, hay muchos niños inocentes que hoy estuvieron y mañana no sabemos. Entonces, tienes a la prensa que no puede hablar, está literalmente atada a lo que diga ese gobierno autoritario. Entonces, no, yo creo que hay otras formas para recuperar esa seguridad que lamentablemente en Ecuador hoy no se siente, no existe, que un gobierno autoritario, o sea, no es la manera. Puede ser un gobierno con completa democracia, cooperar con estados, con otros estados, con aliados estratégicos, con socios, crear políticas de estado si es que no las tenemos en temas de seguridad, sin tener que restringir las libertades del ciudadano. Mira, como tradición en nuestro programa solemos hacer dos últimas preguntas a nuestros invitados. La primera es, ¿qué pregunta a ti te gustaría dejar a nuestra audiencia? ¡Ay, difícil! Eh, yo creo que la pregunta que deberíamos hacernos todos es, ¿qué estoy haciendo yo en mi día a día, más allá de mi metro cuadrado, para estar menos lejos de ese Ecuador o país que queremos alcanzar, el ideal? Y por último, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad? Yo creo que va de la mano de mi pregunta, se alinea bastante, y el cambio que yo quisiera ver en nuestra sociedad es que no solamente pensemos en yo y todos mis problemas y todas mis necesidades, porque todos los tenemos, sino en vernos como
personas que trascendemos, dejando una huella en la vida de alguien más. No vamos a cambiar el mundo, no es que vamos a cambiar el Ecuador por completo y lo vamos a hacer el Estado perfecto, pero sí tener esa certeza y seguridad de que hice algo más allá del promedio, hice algo más allá de lo que todo el mundo hace, y con haberle sacado una sonrisa a una persona, ya habrás hecho algo extraordinario en la vida. Qué bonita reflexión al final. Yo creo que parte de las razones por las que estamos acá en la Tierra en general es justamente causar un impacto en la vida de otros y pensar en eso como legado. Creo que es bueno considerarlo y al menos poder entender cuál es el país o la ciudad o el barrio, la comunidad o la sociedad que quiero dejar también como legado. Amira, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Me gustó mucho la conversación. No, gracias a ti por la invitación y increíble, increíble conversación. Esperemos tener muchas más. Seguramente que sí, espero que sigas creciendo y verte en otros Muchas ámbitos gracias, también. igualmente. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV.